Hola amigos y amigas del canal Foro de Historia y bienvenidos a un nuevo vídeo, el número 83 ya. En esta ocasión vamos a hablar de la ciudad de Chicago y vamos a hablar concretamente de dos eventos que se produjeron en esta ciudad en el siglo XIX. Se trata concretamente de un incendio que se produjo en el año 1871 y vamos a hablar también de la Feria Internacional que se celebró en esta ciudad en el año 1893. ¿Y por qué vamos a hablar de estos dos eventos? Pues bien, cuando profundizamos y entramos en estos dos acontecimientos, pues son difíciles de encajar desde la lógica y también son difíciles de encajar desde la propia narrativa oficial, porque como veréis más adelante, hay aspectos de estos dos acontecimientos pues que se contradicen unos con otros, incluso cuando tomamos la información de la propia narrativa oficial. Por eso, como son difíciles de encajar y como marcan un antes y un después en la historia de esta ciudad y en la historia de todos los Estados Unidos, pues he llamado a este vídeo Chicago Reset. Vamos a ver. Vamos a conocer mejor estos eventos, pero antes quería celebrar, en cierto modo, que ya hemos superado los 700 suscriptores en este canal. Yo sé que a mucha gente este número le puede parecer poca cosa, comparado con los miles y miles de suscriptores que tienen otros canales de historia. Pero bueno, para mí es un número muy importante porque ya nos vamos acercando a los 1000 suscriptores que espero conseguir dentro de poco, y para mí es muy importante porque yo sé que todas las personas que se suscriben a este canal lo hacen de forma sincera, lo hacen porque les gusta de verdad el contenido que estáis viendo. Y bueno, aquí no se compran suscriptores, aquí todo se hace con este esfuerzo que dedicamos y esta pasión que dedicamos cada vez que hacemos un vídeo. Por eso muchas gracias a todas las personas que se suscriben a este canal y invito a quienes no se han suscrito aún a hacerlo porque espero daros muy buen contenido. Muchas gracias a todos. Bueno, pues continuamos también anunciando más cosas. Antes de entrar en materia con el vídeo de Chicago, quiero contaros que también relacionado con este tema podéis encontrar en la web de Bubok, que es una librería online, El Paraíso Perdido, mi libro en el que cuento parte de la historia de Norteamérica, pero desde una perspectiva diferente. El Paraíso Perdido es el primer libro de una serie de libros que se van a llamar Bajo la densa bruma. Y en esta obra se ofrece una visión de la historia muy diferente a la que plantean las versiones oficiales. La obra está altamente documentada. Quienes me conocen saben que yo lo hago todo de forma rigurosa y me documento lo mejor posible, y sus argumentos se presentan de una forma rigurosa. También quiero que sepáis que El Paraíso Perdido nos habla de otra Norteamérica muy diferente a la que cuentan los libros de historia, centrándose en los vestigios que hablan de lo que realmente pudo haber sido aquella tierra y lo que pudo haber sido realmente su historia, como lo que vamos a contar ahora acerca de la ciudad de Chicago. Y quiero recordaros también que este libro, El Paraíso Perdido, que se encuentra en la web de Bubok, como os digo, se puede pagar el libro por Bizum, su precio es de 3,90 € y bueno, os invito a que os asoméis a él y seguramente encontraréis cosas muy interesantes como la que vamos a contar ahora acerca de Chicago. Vamos allá. Lo primero de lo que vamos a hablar es de la Feria de Chicago del año 1893. Sí que es verdad que el incendio del año 1871 es algo anterior, pero quiero empezar por lo segundo porque luego lo enlazaré de una forma que yo considero muy lógica. Esta es la ciudad de Chicago hoy. Como podéis ver, se trata de una ciudad moderna, una ciudad gigantesca de los Estados Unidos. Es en concreto la tercera ciudad en tamaño de todos los Estados Unidos. Tiene alrededor de 3 millones de habitantes en la ciudad, pero su área metropolitana tiene cerca de 10 millones de habitantes. Esta zona que vemos aquí es la zona central de Chicago, lo que se conoce como el Distrito Central, el Distrito Financiero de Chicago. Y es una zona
plagada de rascacielos. Para quienes no lo sepan, la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX y principios del siglo XX estuvo pugnando con la ciudad de Nueva York por ser la verdadera sede de estos grandísimos edificios, los rascacielos, y en ella se construyeron algunos de los más importantes. Y en muchas ocasiones Chicago ha tenido los rascacielos más altos del mundo y han estado ahí luchando entre Chicago y Nueva York. Bueno, pues este es el centro financiero de Chicago, pero este centro financiero está construido en el mismo lugar en el que anteriormente hubo un centro histórico de Chicago. Y es que hay algo que mucha gente no conoce acerca de las ciudades norteamericanas o las ciudades de lugares como Australia o de otros lugares del mundo, en las que precisamente las zonas financieras, las zonas más modernas donde se encuentran los rascacielos, están ubicadas donde antes hubo un centro histórico. Esto en las ciudades europeas es completamente impensable, porque a nosotros no nos cuadraría que se destruyese un centro histórico para construir rascacielos, ¿no? Y edificios modernos. Es algo que está sucediendo poco a poco en algunos lugares, pero que en estas ciudades norteamericanas, australianas y de otros sitios sí ha ocurrido. ¿Y cómo se ha permitido que ocurra esto? Bueno, pues en la mayoría de los casos lo que ha ocurrido es que se han producido grandes catástrofes, principalmente incendios. Además, incendios de origen verdaderamente extraño, ¿no? Incendios y catástrofes que han destruido casualmente estos centros históricos y en su lugar pues se ha encontrado la excusa perfecta pues para modernizar la ciudad. Te encuentras con ciudades muy modernas, pero no encuentras un centro histórico y te da la sensación de que nunca ha habido un centro histórico. Y casualmente, en casi todos los casos, esto ha sido el fruto de un gran incendio. Pues bien, esto es Chicago hoy en día, en el año 2025, y vemos aquí su centro financiero ubicado donde estuvo antes el centro histórico. Pero bueno, no es la única zona de Chicago donde en algún momento hubo edificios, digamos, de esa factura tipo renacentista, neoclásico. Hay otra zona de Chicago donde hubo algo parecido. Y es aquí, en la Feria de Chicago del año 1893. Vale, esta feria se debió de haber celebrado en el año 1892 para conmemorar la supuesta llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas. Pero por ciertas circunstancias, incluida un pequeño incendio en las obras de construcción, pues la feria se tuvo que celebrar un año después, en el año 1893. Pues bien, esto que estáis viendo aquí es el lago principal de la Expo de Chicago, de la Expo Internacional, que se llamó Feria Colombina. Y bueno, como podéis ver, hay grandes y magníficos edificios, enormes, gigantescos, y lo que es sorprendente es que según la versión oficial, todos estos edificios están hechos de mampostería. Podéis llamarles cartón piedra, yeso, bueno, son edificios que se construyeron ex profeso para esta feria. Pero cuesta creerlo, ¿verdad? Porque cuando vemos el tamaño de las personas que se ven ahí en la imagen, cuando vemos el tamaño de la feria y el tamaño de los edificios, y cuando sabemos que esta feria fue visitada por cerca de 27 millones de personas en un año, ¿de verdad estos edificios estaban hechos con estos materiales tan poco resistentes cuando iban a albergar toda esta cantidad de personas? Es algo que cuesta creer, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dice la versión oficial. Son edificios magníficos. Os voy a enseñar algunas imágenes más. Aquí vemos otra zona. Cuesta creer que estos edificios realmente estén hechos de esos materiales, ¿no? Parecen más bien edificios pues de piedra, ¿verdad? Es curioso, es curioso. El puente evidentemente debía de ser de piedra, pero estas edificaciones, daros cuenta que tienen varias plantas. Esto, si realmente quieres que se sostenga y que albergue toda esta cantidad de visitantes, pues debió de estar hecho de materiales más resistentes, ¿no? También, bueno, lo que se intenta contar aquí con esta versión oficial es que todo esto se construyó para la feria y que luego pues fue desmantelado.
Pero no tiene mucho sentido por cosas que vamos a ver dentro de poco. Veréis, aquí tenemos otro de los edificios, magnífico, espectacular. Y cuando vemos esto, si no te cuentan que es algo que está hecho así de mampostería, pues parece que estamos en cualquier gran ciudad histórica europea. Bueno, ¿y si realmente esto era una zona histórica? ¿Y si realmente esto había sido construido con anterioridad? O aunque no hubiese sido construido antes, ¿y si esto realmente estaba hecho con otra finalidad? Pues no podemos saberlo porque realmente todo esto luego fue destruido. Así que vamos a ver bajo qué circunstancias sucedió todo esto. Vemos aquí otra zona del mismo lago con unos edificios realmente magníficos, con un obelisco incluso por aquí. Esto podría ser una estampa de una ciudad europea costera o tipo Venecia o alguna de las ciudades de la zona del norte. Es algo magnífico y sin embargo nos dicen eso, pues que fue construido solamente para la feria. Cuesta creerlo, ¿verdad? Bien, este es el plano principal de lo que fue la feria de Chicago y realmente ocupa el espacio de una ciudad entera. Vemos edificios enormes y otros algo más pequeños, pero bueno, un tamaño considerable, ¿verdad? Cuando comparamos el plano de la feria con cómo está la misma zona actualmente, hay algo muy extraño, porque vemos que lo que se ha dejado actualmente es un parque con algunos embarcaderos ahí, porque estamos a orillas del lago Michigan, la ciudad de Chicago está a orillas del lago Michigan, pero al fin y al cabo luego no se ha hecho nada, se ha dejado todo así como un solar, bueno, convertido en un parque. Entonces, ¿por qué se desmantela todo esto si luego no se va a construir nada? Si se va a dejar solamente como una zona verde, ¿no se podría haber dejado todo esto? Es curioso, ¿verdad? Se construye la feria y se desmantela para luego no dejar nada en absoluto. Es un poco extraño, no tiene mucho sentido. Bueno, de todo esto lo único que se ha dejado es un edificio que hay aquí en la zona derecha que correspondería con la zona más al norte de todo este emplazamiento de la feria y que era uno de los edificios principales. Si vemos ahora un plano en el que se ha superpuesto la feria a lo que hay actualmente, podemos ver estos edificios en marrón que eran los que formaban la feria y que es una auténtica ciudad, ¿verdad? Como cualquier exposición de las que se montan actualmente. Pero incluso actualmente cuando se monta una exposición se dejan algunos edificios. Aquí no, aquí solamente se ha dejado este que está pintado de azul. Otra cosa muy curiosa e interesante que me gustaría que vierais acerca de esta feria es que cuando vemos los edificios y vemos su estilo arquitectónico, vemos que son un estilo que podríamos llamar renacentista o neoclásico. Y es muy curioso que una feria celebrada en el año 1893 tenga edificios de este tipo, cuando ya en esa época el neoclásico ya empezaba a estar muy en desuso y ya se empezaban a construir edificios de otro tipo, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero en Estados Unidos sobre todo. Incluso en esos años la ciudad de Chicago ya empezaba a tener rascacielos y otros edificios modernos. Entonces, ¿por qué en esa época esta feria se construyó con esta factura tan neoclásica, tan renacentista? ¿No sería que aquello ya estaba allí? ¿No sería que todo eso estaba construido y que correspondía a otra época? Bueno, es muy difícil de saber, pero la pregunta y la duda está ahí. Y la duda surge porque hay cosas muy extrañas, como por ejemplo el hecho de que, como podéis ver, todo se desmanteló. Esto también nos recuerda a una historia mítica de una ciudad que se supone que existió en el área de los Grandes Lagos, la mítica ciudad de Chilaga. Y es que la ciudad de Chicago fue fundada en el año 1833, pero incluso desde hace 200 años antes de la fundación de Chicago ya aparecía en algunos mapas, como podéis ver aquí, un emplazamiento llamado Chilaga. Es decir, antes de que se fundase Chicago, Chilaga, que tiene un nombre muy parecido y que está ubicada exactamente en la misma zona y que aquí en un mapa aparece incluso dibujada como una ciudad, que la podéis ver aquí como en rojito, aquí con unas pequeñas edificaciones,
pues aparece como ciudad destacada. Y fijaros, en este mapa, en el que aparecen grandes áreas de Norteamérica, ya Chilaga aparece como una ciudad de cierto tamaño. Y esto hace pensar, ¿no será que aquello que estaba en la zona de la exposición sería lo que quedaba de aquella ciudad de Chilaga? Yo planteo la pregunta. No es fácil tener una respuesta para esto porque todo aquello se desmanteló con la excusa de desmantelar una exposición universal. Pero ¿y si no se desmanteló una exposición universal? ¿Y si aquello se utilizó como excusa para tirar abajo toda una ciudad mítica, antigua, para que no se supiese que realmente aquello tenía una antigüedad mayor? Bueno, pues eso es lo que ocurrió con aquella zona, probablemente, pero no solamente con aquella zona, porque hay un área cerca de aquello que es el propio centro de la ciudad de Chicago. Aquí os muestro la distancia que hay entre el emplazamiento de la feria del año 1893, que se encuentra aquí en el lado izquierdo, y el centro de Chicago, que se encuentra a 11 kilómetros del emplazamiento de la feria. Y entonces cabe preguntarse, ¿por qué, si se va a celebrar una feria internacional en Chicago, por qué se ubica en una zona tan lejana del centro de la ciudad? Sobre todo en una ciudad que había sufrido un gran incendio y en la cual supuestamente habían quedado grandes espacios para construir. Entonces, ¿por qué se ubica a 11 kilómetros? Pues a mí me hace pensar que realmente eso estaba allí a 11 kilómetros y que no hubo que construir nada. El centro de Chicago, como podéis ver, se encuentra a 11 kilómetros, y para que los habitantes de Chicago y otras personas de los Estados Unidos pudiesen llegar a la feria, se construyó una línea de ferrocarril especial. De hecho, podéis ver aquí, en la fotografía de la izquierda, la estación principal de la feria de Chicago. Podéis ver que es una estación enorme, porque se esperaba la visita de muchísima gente. Y la verdad es que es una feria de grandes magnitudes, con una estación que podéis ver aquí, la gran cantidad de vías que llegaban desde distintos puntos a esta feria internacional. Bien, vamos a hablar ahora del gran incendio de Chicago del año 1871 y de la posible relación que tendría este incendio de Chicago, que se produjo 18 años antes de la feria, con la propia feria. Pero antes de entrar a hablar del incendio, quiero recordaros, a los que no lo sepáis, que hace muy poco he creado un nuevo canal que se llama Mr. Muscle Master. Es un canal que no tiene nada que ver con la historia, pero al que os invito a suscribiros, porque, como ya he contado en alguna ocasión, para mí el ejercicio físico y estar en forma y estar fuerte es una de las partes muy importantes de mi vida. Y bueno, me gusta compartirlo porque me parece que sería interesante que empezaseis a conocer este mundo, por si os picáis y saboreáis los grandísimos beneficios que puede aportar a vuestra vida y a vuestra salud, pues poneros en forma. Y os invito, a hacerlo conmigo. Veréis algunos vídeos en los que os cuento algunas cosas sobre alimentación, sobre rutinas deportivas y sobre esta filosofía tan beneficiosa para vuestras vidas, que sería el ejercicio físico y ponerse en forma, y sobre todo ponerse fuertes. Ahí os dejo la invitación, simplemente con que pongáis en YouTube @Mr. Muscle Master, entráis en el canal y os invito a suscribiros. Muchas gracias a quienes lo hagáis. Y continúo con el vídeo de Chicago, con cosas muy interesantes que os voy a contar. A ver, vamos a hablar del incendio de Chicago del año 1871. Aquí lo que tenemos es una ilustración muy dramatizada de lo que pudo haber sido el incendio de Chicago del año 1871. Y os muestro una ilustración porque no hay otra cosa. Es decir, solo hay ilustraciones de lo que sería el momento del incendio, que duró 3 días. No hay fotografía, cuando ya existía la fotografía y estaba bastante evolucionada en esa época. Pero solo tenemos ilustraciones. Y además ilustraciones muy dramatizadas, en las que, por ejemplo, podéis ver aquí que está en llamas todo el centro de Chicago.
Esto, si miramos la narrativa oficial, ya es una incongruencia, porque realmente la zona que tenemos más a la izquierda, que es la que está más al sur, es la que se habría incendiado primero, y cuando las llamas ya llegaron más a la zona central, las de ahí de la zona sur ya se habrían apagado, con lo cual no tendríamos todo este dramatismo de toda la ciudad en llamas, ¿verdad? Pero bueno, es una dramatización necesaria quizá por razones de la prensa por darle más énfasis a lo que sucedió. Pero no fue realmente así. Y además veréis cómo hay incongruencias con la propia narrativa oficial. Vamos a ver. Cuando vemos aquí las fotografías de algunos de los edificios, cómo estaban, porque podéis ver que ya existía la fotografía, porque vemos este First Palmer House Hotel antes del incendio y después del incendio. Y vemos que el edificio pues ha quedado en un estado ruinoso, evidentemente, pero no parece que se haya incendiado. Parece más bien pues como si hubiese estallado, ¿no? Porque vemos los cascotes repartidos por todos los sitios. Esto no es lo que suele suceder en un incendio. Y además no vemos restos de hollín, que es algo muy llamativo, porque cuando se produce un incendio debería haber esos restos negros, calcinados, pero no hay nada de hollín. Solamente hay cascotes tirados por el suelo. Vamos a ver más fotografías. Además, fijaros una cosa muy curiosa. Este edificio fue inaugurado en el año 1870 para perderse en el incendio solo un año después. Muy curioso, ¿verdad? Aquí tenemos otro edificio, el Chicago Court House, sí, uno de los juzgados de la ciudad de Chicago, que fue fundado en el año 1835 y se perdió en el incendio del año 1871. Y hay un detalle muy interesante que está aquí en la calle. ¿Veis que la calle está levantada? Es decir, que la calle desde su parte subterránea pues parece como que ha estallado, ¿verdad? Esto no sucede en los incendios, las calles no se vienen abajo en los incendios, pero sí que sucede cuando hay bombardeos o cuando hay explosiones. Y bueno, la fotografía habla por sí sola, ¿verdad? Vamos a ver más casos. Aquí tenemos, esta es la avenida Madison de Chicago, cómo estaba antes del incendio y cómo está después. Antes de continuar, quiero que os fijéis en el detalle de que vemos edificios antiguos, históricos en Chicago, que podrían ser edificios de cualquier ciudad europea. Es decir, esa Chicago moderna que se ve ahora no era así. Y antes del incendio y antes de la construcción de ese centro financiero, pues Chicago era una ciudad como podían ser las ciudades europeas, con sus edificios antiguos, edificios de piedra, como podéis ver aquí, y además de una factura muy parecida a los edificios que encontramos en Europa. Así que ese mito de las ciudades ultramodernas americanas tenemos que remontarlo a estos incendios que son los que han permitido realmente que se pierda toda esta historia de estas ciudades y que se construya por encima por ciudades ultramodernas, pero que antes fueron realmente mucho más pintorescas, mucho más parecidas a las ciudades europeas. Lo mismo sucede también en Australia, por cierto. Bueno, aquí lo que quería destacar de esta fotografía es que, si os fijáis bien, entre los cascotes que no presentan resto ninguno de hollín, fijaros que a la izquierda de los cascotes hay restos de madera. Lo voy a ampliar para que se vea más claramente, porque es muy curioso, es muy interesante. Y no solamente hay restos de madera, es que hay como matorrales, se ve claramente, ¿verdad? Esto no tendría que haber sido calcinado, es decir, esto no tendría que haber sido reducido a cenizas, porque estamos hablando de madera, de materia orgánica, no estamos hablando de piedra. Y otro detalle, ¿veis que no hay resto ninguno de hollín entre la piedra? Están las piedras limpias. Entonces, ¿realmente esto es el fruto de un incendio? Cuesta creerlo, ¿verdad? Seguimos. Aquí tenemos otro de los grandes hoteles, creo que era el Grand Palace o algo así, que también se perdió en el incendio de Chicago del año 1871. Vemos de nuevo que el estado en que queda el edificio después del incendio pues es más parecido al estado en que queda
algo que ha sido bombardeado, ¿verdad? Y además no hay restos de hollín, se ve claramente. Sí están tiradas las vigas, están tirados los cascotes de piedra, pero no hay hollín. Con lo cual, ¿realmente ha sido esto el fruto de un incendio? Y aquí vemos lo mismo, de este edificio queda la fachada, pero sobre todo quería destacar una cosa muy curiosa de esta fotografía. Y es esto, los postes de madera que no se han quemado. Fijaros la gran devastación que hay aquí y sin embargo los postes de madera no se han venido abajo. ¿Por qué? ¿Realmente esto ha sido un incendio? Pues cuesta creerlo, ¿verdad? Vamos a ver algunos datos de la construcción de algunos de los edificios que se perdieron en el incendio de Chicago. Porque tenemos que el Palmer House Hotel, que se perdió en el incendio, fue inaugurado solo unos días antes del mismo. Curioso, ¿verdad? Los juzgados que hemos visto antes eran del año 1853, pero creo que incluso se habían construido antes, en el 33. No, en el 53, sí, correcto. Luego el edificio del Chicago Tribune, de uno de los periódicos de Chicago, se había levantado en el año 1868. Es decir, solo 3 años antes del incendio. La Cámara de Comercio era del año 1865. Es decir, 6 años anterior al incendio. La aduana era del 1855. 16 años anterior al incendio. El Grand Pacific Hotel, que es uno de los que he enseñado, es del año 1869, es decir, 2 años antes del incendio. Y la Opera House era de los años 1860, pero estamos hablando de unos 10-11 años antes del incendio. Entonces, ¿qué tenemos? Edificios que se han perdido muy poco después de haber sido levantado. Esto es extraño, esto me suena a mí mucho a Reset, porque parece ser que se nos está contando que se ha perdido esa ciudad tan recientemente construida, una ciudad supuestamente fundada en el año 1833 y que llega un incendio devastador y se lleva por delante todo lo que se venía construyendo. Bastante sospechoso, ¿verdad? ¿No parece más como un truco para justificar la destrucción de algo más antiguo? A mí me lo parece. Sobre todo cuando leo la explicación oficial que se da del origen del incendio. Y leo porque es muy gracioso, veréis. El 10 de octubre de 1871, el gran incendio de Chicago destruyó la mayor parte de la zona central de la ciudad. Y fijaros, curioso, la zona central de la ciudad. Ahora vamos a ver dentro de poco otra ilustración en la que os voy a explicar cómo fue que se quemó la zona central y no otra. Comenzó en el distrito maderero, curioso maderero, con lo que prende la madera, de la zona oeste de la ciudad. El fuego destruyó casi 6,5 kilómetros, creo que se refiere a kilómetros cuadrados de la ciudad, y se llevó al menos 250 vidas. Y dejó a 100.000 residentes sin hogar. Se destruyeron más de 17.000 edificios y las propiedades dañadas se estimaron en 200 millones de dólares de la época. Y ahora viene la parte más graciosa, que dice: el reportero Michael Ahern del Chicago Tribune, el mismo periódico cuyo edificio se perdió, afirmó que la vaca de Mrs. O'Leary golpeó una lámpara de queroseno que inició el incendio. Esta, digamos, es la versión que se contaba en la época de cómo se inició el incendio. Pero vamos a ver, ¿cuántos establos y cuántos lugares que se podían prender fuego habría en esa ciudad que en aquella época tenía ya más de 500.000 de habitantes? Pues cientos, si no miles. Entonces tenemos aquí que una cosa fortuita de una vaca que le da una patada a una lámpara de queroseno inicia este fuego devastador. Si eso realmente ocurrió así, las probabilidades de que hubiera ocurrido antes o de que ocurriese en cualquier momento eran altísimas. Entonces parece como una broma, ¿verdad? Dice, más de 20 años después, en 1893, este reportero confesó haberse inventado la historia. Fijaros, se lo había inventado. Pero aún hoy
esa invención subsiste en el imaginario colectivo. Y eso es importante, porque se cuentan estas historias, pero ya quedan. Y esto es lo que se hace continuamente con la historia. Se cuenta la versión falsa, pero se insiste tanto en ella que al final es la que se queda en la imaginación de las personas, ¿no? Y muchos creen que esta fue la causa del incendio. En realidad, la causa es aún desconocida. Bueno, pues si la causa sigue siendo desconocida, pues que retiren esta historia. Pero no, ya han hecho su trabajo, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Vamos a ver. Esto es un diagrama de cómo se extendió el incendio. En la zona de la izquierda tenemos el sur, en la zona de la derecha tenemos el norte. Y lo curioso es que el incendio se origina, como se dice en aquella versión oficial tan curiosa, en ese lugar de esa señora O'Leary, donde la vaca le dio la patada a la lámpara de queroseno. Y curiosamente en aquellos días soplaba un viento de sur a norte, que fue el que permitió que desde la zona, digamos, sur del centro, el incendio se desplazase hacia el centro de la ciudad y la destruyera prácticamente todo el centro, ¿no? Bueno, hay una cosa que quiero que veáis de este mapa, que me parece a mí muy curiosa, os lo voy a ampliar, y es que veréis. Vemos el desplazamiento del incendio por el centro, pero vemos esta zona que hay aquí en clarito, abajo a la izquierda, que dice área quemada en el incendio de 1874. Entonces, ¿cómo? ¿Que también hubo otro incendio en 1874? Y fijaros qué interesante, qué curioso, que el incendio de 1874 quemó una zona que no había sido quemada en el incendio de 1871, 3 años antes. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si que se nos ha... que no salió bien el del 1871, que no lo quemó todo. Vamos a hacer otro, hombre, para que se queme esa zona. Y realmente creo que eso fue lo que sucedió. Yo lo cuento así un poco en broma, pero creo que realmente se provocó otro incendio en el año 1874 para quemar una zona que no se había perdido en el supuesto incendio, que más bien me parece a mí un bombardeo o algo parecido del año 1871. Y veréis por qué creo que fue algo extraño. Fijaros, aquí tenemos una imagen, un grabado de la ciudad de Chicago en el año 1871, cómo era la ciudad antes del incendio. Y quiero que os fijéis en el tipo de edificios que había en la ciudad, porque veis esta cantidad de pináculos, esta cantidad de torres. Pues parece que estamos casi en una ciudad europea, ¿verdad? Porque se ven edificios pues del estilo de los que se ven en las ciudades europeas. Pero llega el incendio y bueno, se ilustra. Claro, no tenemos fotografías porque quizá no fue un incendio, pero la prensa cuenta esto, ¿no? La prensa se llena de ilustraciones y se vende por todo el país y por el extranjero la historia ilustrada de el gran incendio de Chicago que destruyó todo el centro de la ciudad. Pero bueno, tenemos aquí ahora también un diagrama casi de la misma época, creo que este es del año 1874 o un poco después, que nos muestra en gris claro lo que destruyó del centro el incendio de 1871, y en gris un poquito más oscuro lo que destruyó el incendio de 1874. Y es curioso porque es como si les faltase por quemar parte del centro, ¿verdad? Esta ilustración también es muy extraña porque es muy parecida a esta que hemos visto anteriormente, que nos muestra el centro de la ciudad, pero nos incluye la zona que se perdió en el incendio de 1874, que se ve aquí claramente como si estuviera tostada, ¿no? En esta zona aquí más oscura. Pero, a ver, ¿no os parece extraño que el resto de la ciudad esté como reconstruido? Y es que os enseño lo que había enseñado antes. Vemos aquí la parte destruida en 1874 y la que fue destruida, que es mucho mayor, en 1871. Y en solo 3 años se ha reconstruido todo esto. Realmente, pero no solamente se ha reconstruido, sino que además sigue contando, si no es que se hayan reconstruido,
con edificios antiguos, con sus torres, con sus grandes estructuras casi intactas. Si os digo la verdad, a mí esta imagen me desconcierta mucho, porque muestra una zona quemada, y la que se quemó antes se ha reconstruido en 3 años. En solo 3 años está todo esto ya otra vez levantado y como si no hubiese pasado nada. Entonces a mí me hace pensar, ¿realmente el incendio de 1871 fue en 1871? Y si fue así, ¿fue un incendio o fue un bombardeo? ¿Y por qué aparece aquí toda esa zona reconstruida? Daros cuenta, la versión oficial se contradice continuamente, porque es que los propios documentos, como este que estamos viendo aquí, dicen cosas muy diferentes a las que se dicen digamos, en los libros de texto de historia, ¿no? Es muy raro, es muy raro. Bueno, pues otra de las cosas muy curiosas e interesantes es que esa zona quemada, que vemos que es la misma imagen, correspondía precisamente al área que en aquella época tenía mayor población negra en la ciudad de Chicago. Y al quemarse esa zona, provocó el desplazamiento de la población negra, que tuvo que dejar el centro de la ciudad para ubicarse en otras áreas que luego con el tiempo se llamaron el Black Belt, una zona apartada del centro. ¿Y si todo esto fue también una estrategia para apartar aquella población del centro? Sea lo que sea, las cosas aquí como que cuadran poco, ¿no? Tenemos este incendio que devasta una zona que no se había quemado en el anterior, ¿no? Como si les faltase, ¿no? Queremos dejar limpio el centro de Chicago para construir la nueva Chicago más moderna y ese centro financiero, pero bueno, para eso necesitamos despoblar la zona, destruirla y bueno, parece que no fue un incendio, parece más bien un bombardeo, y la zona que les quedaba, pues bueno, 3 años después le aplican esa misma técnica, ¿no? Bueno, tenemos también más detalles interesantes, como que la feria de la que habíamos hablado antes, pues también fue Pasto de las Llamas. Y es que como os contaba antes, la mítica ciudad de Chilaga aparece en los mapas. No tiene por qué aparecer, pero aparece. Y aparece exactamente en la misma ubicación donde hoy en día está la ciudad de Chicago. Bueno, ¿y si Chilaga era lo que realmente querían eliminar con estos incendios / bombardeos? ¿Y si querían quitar del imaginario colectivo la idea de que Chicago era una ciudad proveniente de una cultura anterior, quizás muy avanzada? No quiero decir nombres porque, por favor, yo no entro por esas historias, pero ¿y si pertenecía a aquello? Pues se encargaron de eliminarlo y de contar su propia historia. Aquí vemos el incendio de la feria de Chicago en el año 1894, un año después de su celebración. Sí vemos fotos del incendio y sí vemos que la zona incendiada se queda negra, de hollín, claro, como se quedan todos los sitios cuando se incendian, ¿verdad? Y no como hemos visto en las fotos del supuesto incendio del año 1871. Bueno, pues como colofón a este vídeo quería recordaros que en aquella zona se encontraba esa mítica ciudad de Chicago de Chilaga, y preguntó, ¿fue Chicago la mítica Chilaga? Ahí está la pregunta. ¿Cómo podemos saberlo? Pues quizá habría que excavar a fondo en la ciudad de Chicago, porque quizás se puedan encontrar muchas cosas, pero estas ciudades que ya están construidas tan modernas y que son ya pues estos centros financieros tan bollantes, pues parece que son imparables, ¿verdad? Y creo que esto va a quedar en el olvido de muchos, excepto de aquellos que nos preocupamos por buscar cuál pudo ser la verdad de las cosas. Y nada, aquella ciudad pues pudo haber sido lo que se nos mostró en aquella gran exposición que casualmente se perdió
justo un año después de su celebración, como también se perdieron en Chicago todos esos edificios antiguos muy poco después de su construcción. ¿Realmente llevaban tan poco tiempo construidos? Pues no lo sabemos. Pero ahí está la duda que quiero plantearos y bueno, creo que es bueno que nos planteemos estas dudas y que dudemos. Porque si todo estuviera claro, no habría lugar a la duda. Pero no está tan claro. Y yo lo que intento es mostraros los documentos y las informaciones que crean esa duda. Yo no afirmo nada, pero me gusta que se cree la duda y que quede ahí en el aire. Y bueno, a ver si encontramos las respuestas, ¿verdad? Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí y os espero en el siguiente vídeo. Hasta pronto.